Ayer se cumplió una semana de la desaparición de los 4 integrantes del grupo musical Fugitivo y su representante tras acudir a un bar en Reynosa, Tamaulipas. Los familiares de las víctimas pues siguen sin creer la versión de la Fiscalía de Tamaulipas respecto al hallazgo de cuerpos calcinados la semana pasada. No se ha encontrado ningún cuerpo como para afirmar que es nuestro familiar. Son fragmentos todavía. Ahora que ya tienen las muestras de ADN, las autoridades, ¿cuánto tiempo podrían tardar en darles ya con certeza una respuesta? ¿Qué les han dicho? Aproximadamente 3-5 meses, pero por eso no son nuestros cuerpos. Rompen su puerta a medianoche. Arrastran a su hijo descalzo mientras golpean a su nuera embarazada. Horas después, el ejército publica una foto, Andrés esposado como justicia para Reynosa. Pero Natividad sabe la verdad, su conductor de Didi jamás tocó un arma. Hoy, 9 familias claman contra el mismo monstruo, un Estado que fabrica culpables mientras los verdaderos asesinos caminan libres. Mi nuera gritaba cuando le golpearon el vientre, y esos cobardes dijeron, esto es justicia, rompe en llanto Natividad alegría ante las cámaras nacionales. Su voz tiembla, pero su mensaje es claro, su hijo Andrés Ventura, conductor de Didi sin antecedentes penales, fue arrancado de su hogar por agentes encapuchados que irrumpieron como criminales. 36 horas desaparecido. 0 registros penales. Un tuit del ejército, su única pista. El 27 de mayo de 2025, mientras el país seguía conmocionado por la desaparición del grupo fugitivo, la Fiscalía de Tamaulipas anunció con urgencia una supuesta gran victoria. 9 personas detenidas. Caso cerrado. Pero lejos de aliviar el dolor, la noticia encendió una pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿cómo se puede acusar sin ADN? ¿Por qué calla el fiscal? ¿Quién ordenó quemar la evidencia? Entre los capturados estaba Andrés, cuya madre se convirtió en la voz de una indignación colectiva. Le rompieron la puerta, golpearon a su esposa embarazada y se lo llevaron sin decirnos a dónde. Solo lo reconocí por una foto esposado que subieron los soldados en redes sociales. Esa misma noche, el hashtag #Justicia para Andrés ya trendeaba. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo Laredo emitió un comunicado explosivo. Los 9 detenidos podrían ser chivos expiatorios, personas ajenas al crimen, capturadas para cerrar mediáticamente un caso que se había convertido en bomba política. Mientras el fiscal decoraba su oficina con silencio de 14 horas, Natividad identificaba a su hijo en una selfie militar viral, la única prueba existente. En paralelo, los familiares de los músicos desaparecidos expresaban su propia desconfianza. Lo hallado en la ladrillera no eran cuerpos identificables, sino restos carbonizados que olían a encubrimiento. Fragmentos imposibles de reconocer a simple vista. Nos quieren hacer creer que ya están muertos sin una sola prueba científica. No hay resultados de ADN. No hay nombres, no hay certezas, declaró la tía de uno de los integrantes. Nos muestran huesos quemados pero exigen lágrimas identificadas. ¿Su prueba? Un fiscal que ni siquiera aparece en cámara. La escena se repetía frente a la fiscalía. 2 grupos de familias unidas por el dolor, pero separadas por una narrativa institucional construida a toda prisa. Unos lloraban por no saber si sus hijos estaban vivos o muertos. Otros exigían la libertad de los suyos, convencidos de su inocencia. Mientras tanto, el fiscal Irving Barrios y el gobernador Américo Villarreal guardaban silencio sepulcral. Ni una rueda de prensa, ni una aclaración oficial. Pareciera que les interesa más su imagen que la verdad, acusó una madre durante una manifestación improvisada. El impacto en redes fue inmediato. #Justicia para los fugitivos y #Libertad para los inocentes se volvieron tendencia. Periodistas, defensores de derechos humanos y figuras públicas exigieron investigación federal. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada, se limitó a decir que el caso era competencia local, aunque dejó abierta la intervención de la Fiscalía General de la República. Para Natividad Alegría y decenas de familias, los elementos ya estaban a la vista. Detenciones violentas sin orden judicial, sin explicación posterior, sin acceso a abogado ni contacto con los detenidos. No nos han dado la cara, solo se los llevaron. ¿Cómo se puede acusar a alguien sin cuerpos confirmados, sin peritajes concluyentes, sin nombres reales de víctimas? ¿Qué está encubriendo la fiscalía? Natividad no fue la única en alzar la voz. Después de su testimonio nacional, otras madres comenzaron a relatar historias idénticas. Detenciones sin orden judicial, sin abogados, con violencia extrema y amenazas que no pertenecen a un Estado de Derecho, sino a una estructura de terror. En el caso de Andrés, la historia alcanzó niveles de brutalidad escalofriantes.
La madrugada del 27 de mayo, una docena de hombres armados con uniformes tácticos llegaron a su domicilio. No mostraron orden de cateo. Golpearon la puerta hasta derribarla. Lo sacaron a la fuerza de su cama, lo arrastraron por el piso y lo subieron a una camioneta negra sin placas. Su nuera embarazada recibió golpes en el estómago con la culata de un arma porque gritaba. «Eso es justicia», le dijeron. Una vez detenido, Andrés desapareció del sistema. Más de 36 horas sin registro formal en ningún reclusorio ni fiscalía. Su nombre no apareció en bases de datos. Solo por una foto difundida en redes sociales donde aparecía esposado junto a otros jóvenes, su madre supo que estaba. La foto fue publicada por elementos del ejército mexicano con la leyenda Justicia para Reyosa. Ni siquiera las autoridades estatales la reconocieron oficialmente. Organizaciones de derechos humanos reaccionaron inmediatamente. La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y la Red de Defensa Legal Popular señalaron violaciones múltiples a protocolos internacionales. Las detenciones sin orden, la incomunicación, la falta de acceso a defensa, los golpes y amenazas constituían una cadena de violaciones graves. No se puede combatir la violencia con más violencia, declararon. Mientras tanto, el fiscal Oden Barrios mantuvo su silencio. Ni una aparición pública para explicar el operativo. Solo se filtró una versión extraoficial: los detenidos habrían confesado su participación en el asesinato de los músicos. Pero nadie explicó en qué condiciones ocurrieron esas supuestas confesiones. Nadie mostró videos, audios ni documentos firmados con presencia de abogados defensores. Las pancartas temblaban con una pregunta que nadie respondía: si confesaron, ¿dónde están los videos? ¿Dónde los abogados? En Reyosa, los ánimos estallaron. Decenas de familiares organizaron protestas frente al Centro de Justicia Penal. Cargaban pancartas con fotos de los jóvenes y leyendas como presos sin pruebas y los vivos también se buscan. Algunas madres que antes habían apoyado la versión de la fiscalía comenzaron a dudar. Si no hay ADN, ¿cómo saben que son ellos? Si no hay nombres, ¿a quién están culpando? En redes sociales la presión creció exponencialmente. Personalidades como Lidia Cacho, Epigmenio Ibarra y Denise Marker exigieron intervención federal. La senadora Nestora Salgado publicó: no podemos permitir que se fabriquen culpables para tranquilizar a la opinión pública. Eso no es justicia, es cobardía. Una palabra comenzó a resonar: montaje. No solo entre familiares de los detenidos, sino entre periodistas y analistas. Es posible que la Fiscalía de Tamaulipas haya orquestado un operativo falso para desviar la atención. Hay intereses políticos presionando para dar resultados rápidos, sin importar si son verdaderos, declaró Natividad sin miedo. Si mi hijo hizo algo, que lo juzguen con pruebas. Pero si lo están usando para tapar un crimen más grande, se van a topar con nosotras, porque las madres no olvidamos ni perdonamos. La tensión alcanzó un nuevo punto de ebullición cuando familiares de los músicos del grupo fugitivo se sumaron a las protestas. Por primera vez, víctimas y presuntos culpables marchaban juntos con el mismo reclamo: transparencia. Ni la Fiscalía de Tamaulipas ni el Servicio Médico Forense habían entregado información científica. Sin resultados de ADN, sin informes forenses. Las autoridades solo dijeron que los restos hallados eran de sus hijos y pidieron aceptar la versión. Lo que nos enseñaron no eran cuerpos, eran fragmentos calcinados. No sabemos si son de ellos, no sabemos si están vivos, si están muertos. Y ya tienen culpables, denunció Yanat Solís, hermana del manager de la banda. Las manifestaciones crecieron en la plaza principal de Reyosa. Cientos de personas con pancartas que decían: no más mentiras. El pueblo exige la verdad y vivos se los llevaron, calcinados nos los traen. Comenzaron a circular rumores sobre presiones internas en la fiscalía. Algunos agentes habrían sido obligados a firmar declaraciones sin haber participado en operativos. Un exfuncionario que pidió anonimato aseguró: aquí todo es para la foto. Si no hay detenidos, nos regañan desde arriba. Si hay protestas, nos exigen resultados, aunque no sean reales. La figura del fiscal Irving Barrios se debilitaba mientras el gobernador Américo Villarreal intentaba sostener la narrativa oficial, pero cada vez más voces se alzaban para decir lo contrario. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada nuevamente. Su respuesta fue breve pero dejó una puerta abierta: es un caso del fuero local, pero si hay elementos que ameriten la intervención de la Federación, lo revisaremos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, fue más clara: la violencia contra artistas y músicos nos preocupa profundamente.
Ya estamos en contacto con autoridades locales para analizar el contexto. En medio de este caos, Omar García Harfuch ganó protagonismo. Aunque sin competencia directa sobre Tamaulipas, fue consultado por varios medios. Su respuesta sorprendió: no se puede apresurar justicia con base en corazonadas. Detener a jóvenes sin pruebas y sin cuerpos plenamente identificados es, en el mejor de los casos, irresponsable y en el peor, una violación grave a derechos humanos. El mensaje de Harfuch resonó con fuerza. Fue replicado por miles de usuarios. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch México pidieron que la FGR atrajera el caso. Un editorial en el diario Reforma fue contundente: si el Estado no puede garantizar una investigación confiable, debe dar un paso al costado, porque este caso ya es demasiado grande para la Fiscalía de Tamaulipas. En los pasillos del reclusorio de Reynosa, las familias seguían esperando respuestas. Algunos ni siquiera tenían información sobre los cargos imputados. Otros habían solicitado audiencias sin éxito. Muchos temían represalias y seguían denunciando públicamente. Pero el daño estaba hecho. En todo Tamaulipas se repetía como eco: nos quieren vender una verdad armada, pero el pueblo ya no es tonto. El 1 de junio, en plena jornada electoral judicial, Omar García Harfuch convocó una rueda de prensa inesperada. Sin preámbulos, fue directo: vamos a revisar a fondo lo que está ocurriendo en Reynosa. No se puede cerrar un caso tan delicado con piezas de información sueltas, sin rigor científico y con detenciones cuestionables. Perseguiremos penalmente a los que mintieron. Por primera vez, un funcionario no hablaba de culpables, sino de verdugos con corbata. El mensaje cayó como bomba. Aunque sin facultad directa sobre la Fiscalía de Tamaulipas, Harfuch anunció que su equipo, en coordinación con la FGR, analizaría todos los expedientes del caso Grupo Fugitivo. Por fin alguien nos escucha, dijo entre lágrimas doña Natividad. Ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para los detenidos y exigió investigar si fueron víctimas de desaparición forzada. Un grupo de abogados voluntarios encabezado por la activista Verónica Rivas asumió la defensa de los 9 capturados. Según informes preliminares, 2 de los detenidos no estaban en Reynosa el día de los hechos. Uno estaba en San Fernando, a más de 150 kilómetros. La presión internacional se intensificó. Medios estadounidenses retomaron el caso mostrando imágenes de las protestas. La frase "culpable sin pruebas, víctima sin justicia" circuló entre periodistas, activistas y músicos de todo el país. El caso se transformó en símbolo de impunidad institucional y manipulación judicial. Harfuch reveló que su equipo había solicitado los análisis forenses de ADN de los restos hallados en la ladrillera de Ejido Los Longoria y lanzó una frase demoledora: si el informe es falso o incompleto, no solo vamos a reabrir el caso, vamos a perseguir penalmente a quienes hayan mentido para cerrarlo. Fuentes federales confirmaron que se había solicitado una auditoría completa al CEMEFO de Tamaulipas. La respuesta del gobierno estatal fue defensiva. El fiscal Oden Barrios evitó comparecer. El gobernador Américo Villarreal emitió un comunicado breve asegurando que confiaban en su personal y que no permitirían que intereses externos contaminen el debido proceso. Pero era evidente, la narrativa oficial se caía a pedazos. Las familias, fortalecidas por el respaldo público, coordinaron una marcha nacional para el 4 de junio. Desde Reynosa hasta el Zócalo capitalino, madres, hermanas, músicos, estudiantes y defensores de derechos humanos se sumaron bajo el lema: la verdad no se entierra con cal. Harfuch ya no hablaba solo como funcionario, sino como símbolo de una exigencia más grande, la de un país que ya no tolera la mentira como método de gobierno. En entrevista con Aristegui Noticias fue tajante: no se puede hablar de justicia cuando los fiscales actúan como verdugos. Vamos a llegar hasta donde sea necesario para encontrar la verdad. Y eso incluye juzgar a quienes intentaron fabricar una. Para muchos, este caso marcará un antes y después. No es solo la historia del grupo fugitivo. Es la historia de miles de desaparecidos, de cientos de detenidos sin pruebas, de familias fracturadas por negligencia y corrupción. Mientras cae la noche sobre Reynosa, la incertidumbre permanece. ¿Dónde están los verdaderos responsables? ¿Quién decidió que calcinarlos era más fácil que investigarlos? ¿Quién escribió la versión oficial y por qué tantos la repitieron sin cuestionarla? Harfuch, con la mirada puesta en la FGR, tiene una sola certeza: la verdad existe, solo hay que estar dispuesto a enfrentarla.